es el tema del mar peruano, correcto, el mar peruano, ¿no? A ver, el mar peruano, entonces, vamos a ver temas muy importantes porque el mar nos brinda recursos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Para nuestro consumo, consumimos especies como el jurel, el bonito, ¿no? Ahora, pero también proporciona, entonces, materias primas para la industria de harina y pescado, ¿no? Por ejemplo, en años normales o en temporadas normales, excepto este año que ha habido el fenómeno del niño que se ha calentado las aguas del mar, entonces hay bastante anchoveta y al haber bastante anchoveta también hay bastante producción de harina de pescado, ¿no? Justamente, ¿no? Ya que se transforma justamente la anchoveta, que es la materia prima, se transforma en este artículo que es la harina de pescado, en el cual entonces el Perú destaca por ser el mayor productor mundial de harina de pescado, es el mayor productor mundial de harina de pescado. Entonces, fíjate lo que nos está indicando ese dato de que el Perú sea el mayor productor mundial de harina de pescado, nos está indicando entonces que el mar peruano es muy rico, justamente tiene una gran riqueza de peces, correcto, no es una simple riqueza de peces, es una gran riqueza de peces. Incluso no solamente se está destacando que sea el que tiene mayor riqueza pesquera en cantidad, sino también en variedad, en variedad. Según los estudios, entonces, no, por ejemplo, hechos por la FAO, entonces se considera que en el mar peruano existen 1070 especies ictiológicas, o sea, estamos hablando de peces, solamente de peces, ¿no? ¿No? Que es el récord mundial, es el récord mundial, ¿ya? Muy bien, entonces, justo ahí está. Entonces, por eso el mar peruano tiene una gran importancia económica, no solamente geográficamente, porque sus corrientes van a influir en el clima en la costa, sino también económicamente, ¿no? Entonces, a raíz de esto, también vamos a ver que hay una serie de cuestiones justamente con respecto a esto, ¿no? Que justamente el Perú reclama una soberanía marítima, entonces sobre el mar peruano en una extensión de 200 millas, ¿ya? Entonces, no que es, pero que no es reconocida, ¿no? Justamente internacionalmente, ¿no? O que internacionalmente, entonces, más bien se plantean, más bien, entonces, que las soberanías marítimas no deben ser de 200 millas, sino debe ser de 12 millas, correcto, ¿no? Entonces, por eso que, entonces, también hay también entonces un debate, diferentes posturas acerca de los derechos marítimos que los países deben tener sobre sus aguas oceánicas, ¿no? Como el caso nuestro con el mar peruano, ¿ya? Muy bien, entonces fíjate, entonces el mar peruano es muy importante justamente en nuestra vida, en nuestra economía, ¿ya? Y también es motivo también de conflictos sobre la soberanía marítima, que es lo que vamos a pasar a examinar, ¿ya? Mira, las preguntas de admisión justamente se centran en esos puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los factores de la riqueza del mar? Y también, entonces, por ejemplo, ¿quién fue el presidente que estableció la soberanía marítima de las 200 millas? Correcto, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas se suelen hacer en el examen de admisión, ¿correcto? Ya. Así que, muchachos, entonces, partiríamos también de ahí, ¿ya? Partiríamos de ahí. Entonces, a ver, de la pregunta siguiente. A ver, ¿quién fue el presidente que estableció la soberanía marítima justamente del Perú sobre 200 millas del Océano Pacífico adyacente a la costa peruana? Correcto. Fue ese presidente, jóvenes. A ver, a ver. eh,
A ver, les ayudo. Es el presidente, a ver, José Luis, a ver, ¿qué sería su apellido? José Luis. Muchachos, ¿están ahí o no están ahí? A ver, ya, a ver. José Luis, correcto. Eh, Flor, ¿no? Flor, ahí está, Catherine. Sí, efectivamente es Bustamante y Rivero, correcto, justamente. Ese fue el presidente. José Luis Bustamante y Rivero, entonces fue el presidente que dio el decreto supremo número 781. Mira, el 1 de agosto de 1947, o justamente, ¿no? Entonces, estableciendo, entonces, la soberanía mm, marítima, entonces, de las 200 millas, ¿no? Entonces, ¿qué ejerce el Perú desde entonces? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ya hemos respondido esa pregunta. Entonces, mira, vamos a pasar justo a ver ese punto de la soberanía del mar peruano, correcto, ¿no? Justamente, entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que la soberanía del mar peruano está a punto de cambiar, correcto, ¿no? Por ejemplo, la ONU a nivel internacional, la ONU, fíjate, ha aprobado la Convención del Mar en el año de 1982, ¿ya? En la cual establece entonces que establecen entonces que las soberanías entonces marítimas entonces que los países deben ejercer no debe ser de 200 millas, sino debe ser de 12 millas, correcto, debe ser de 12 millas, ¿no? Y que a esa zona le llaman el mar territorial, correcto, el mar territorial, ¿no? Entonces, y justamente, ¿y qué ocurre? Entonces, que en el Perú, para proteger la producción pesquera, entonces, y a toda la industria que se alimenta, entonces, la industria pesquera, ¿no? Entonces, los recursos marinos, entonces, el Perú no ha firmado la Convención del Mar, no ha firmado la Convención del Mar, correcto, ¿no? Entonces, pero hay una exigencia, entonces, de que el Perú firme la Convención del Mar, correcto. Entonces, la firma de esta Convención del Mar, ¿qué estaría generando? Estaría generando, entonces, un cambio en la soberanía marítima del Perú, correcto, ¿no? Que justamente es lo que vamos a pasar a examinar, ¿ya? A continuación, ¿ya? A ver. Veamos, veamos, ahí está. Mira, el mar peruano se localiza acá, ¿no? Es una franja del Océano Pacífico, justamente situado en su sector suroriental, ¿ya? Muy bien. Y se extiende entonces hasta 200 millas contadas a partir de la costa, ¿ya? Contadas a partir de la costa, ¿no? 200 millas, ¿no? Que justamente, entonces, ya, vamos a ver, ahí está, ¿ya? Tiene como límite por el norte, justamente vamos a ver el paralelo de Boca de Capones, y por el sur, el paralelo del Hito, la Concordia, hasta la milla 80, que luego vamos a pasar a detallar, ¿ya? Ahora, pero la extensión del mar peruano en este valor, fíjate, 226.240 kilómetros cuadrados, ¿ya? O sea, tiene una gran extensión el mar peruano, ojo, una gran extensión, ¿no? Ahora, muy bien, y tiene un ancho de 200 millas, ¿no? Equivalen entonces a ¿cuánto? Fíjate, equivale a cuánto. Fíjate bien acá, por favor. Entonces, en kilómetros, ¿cuál es la equivalencia en kilómetros? A ver, en kilómetros la equivalencia es ¿cuánto? 170 kilómetros, correcto, ¿no? Podemos decir que el mar peruano abarca un ancho de 200 millas o lo que es lo mismo, 370 kilómetros, ¿no? Correcto. Ya. Ahora bien, veamos entonces también aquí, fíjate, veamos entonces acá cuál es el límite septentrional del mar peruano, ¿no? En términos del límite septentrional. Entonces, cuando nos pregunten en el examen de admisión, nos van a preguntar así, fíjate, del mar peruano, el límite septentrional que está al norte y el límite meridional está hacia el sur, correcto.
¿ya? En este caso, veamos, mira, el límite septentrional está formado acá por justamente el paralelo, recuerda que el paralelo es una línea imaginaria, ¿ya? Entonces, que esta es el paralelo, fíjate, entonces, que pasa por este lugar que se llama Boca de Capones, Boca de Capones, fíjate, Boca de Capones. ¿Y qué cosa es Boca de Capones? Boca de Capones, fíjate, es entonces la frontera, es la frontera, entonces, fíjate, la frontera terrestre entre Perú y Ecuador, correcto. Justamente es la frontera terrestre entre Perú y Ecuador. Ahí se encuentra el río Zarumilla, se encuentra el río Zarumilla, justamente, ¿no? Entonces, ahí está. El río Zarumilla, que probablemente tú sabes que muy bien, entonces, ¿no? En ese lugar, ahí está. El río Zarumilla es la frontera entre Perú y Ecuador. ¿Ya? Su desembocadura, que se llama Boca de Capones, fíjate, entonces, ese justamente, esa es la frontera entre Perú y Ecuador. A partir de ahí, se proyecta el paralelo, va a formar el límite septentrional del mar peruano, ¿ya? ¿Correcto? Entonces ya sabemos cuál es el límite septentrional del mar peruano. Es el paralelo de quién? De Boca de Boca de Capones, ¿ya? ¿Correcto? Ahora bien, veamos el otro límite hacia el sur. Como es hacia el sur, se le llama límite meridional, meridional, ¿no? Porque justamente está al sur, correcto, ¿ya? Vamos a ver que ese límite fue definido por la Corte de la Haya, correcto, la Corte de la Haya. Bueno, ahí tenemos al señor José Luis Bustamante Rivero, ¿ya? Que estableció la soberanía marítima, ¿ya? Pero recuerda entonces, el límite meridional lo estableció la Corte de la Haya, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Creo que esto sí, nosotros podemos recordar fácilmente, ¿no? Eso ocurrió en el gobierno de Ollanta Humala. Entonces, justamente ahí, entonces, justamente se dio la decisión de la Corte de la Haya, correcto. Y justamente, ¿no? Entonces, ¿qué definió? Entonces, el límite que tenemos con Chile, correcto, ¿no? Justamente, recordemos que ese problema, entonces, justamente fue iniciado, o mejor dicho, el recurrir a la Corte de la Haya, entonces eso lo hizo el Perú. El Perú planteaba justamente que el límite sea una línea equidistante acá, mira, a la franja litoral, correcto, ¿no? O sea, la costa peruana, fíjate, la costa peruana es oblicua, es diferente que la costa chilena. ¿Tú has visto que la costa chilena cómo es? Es meridional, o sea, va de sur a norte. En cambio, la costa peruana va así, fíjate, es oblicua, es inclinada, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, ocurre, por consiguiente, entonces, fíjate, el límite, entonces acá justamente se había dado un problema. Entonces, para el efecto de la pesca, justamente, fíjate, el límite constituía ¿qué cosa? El paralelo del hito número uno. El hito número uno es la frontera terrestre entre Perú y Chile, y que, ojo, fíjate también, ojo, fíjate eso, a ese lugar también se le llama la Concordia, ¿no? Porque supuestamente debería haber una buena relación con Chile, ¿no? Muy bien, entonces se le llamó la Concordia ese lugar y el hito número uno. Entonces, el límite para la pesca era, entonces, el paralelo del hito número uno. Pero, ¿qué ocurre? Que ese límite, entonces, dejaba sin mar prácticamente a Tacna, fíjate, sin mar prácticamente a Tacna, correcto. Como la costa peruana es oblicua, entonces, fíjate, los barcos que salían acá en Tacna no tiene casi mar, y los barcos entonces cruzaban ese límite y eran detenidos por las flotas chilenas, correcto, ¿ya? Muy bien, entonces, claro, entonces el problema era ¿por qué? Porque el límite no debería ser el paralelo, sino el límite, ¿cuál debería ser? Debería ser la costa tiene una dirección oblicua, la línea limítrofe debería ser una línea equidistante, ¿sí o no? Correcto, línea equidistante. Es justamente lo que el Perú, justamente, entonces reclamó a la Corte de la Haya, justamente, que es el tribunal
de Justicia de la ONU. Fíjate, es el Tribunal de Justicia de la ONU. Percátate bien eso, porque luego vamos a hablar y qué significa la Corte Internacional de la Haya. ¿Cuál es el peligro al respecto? Ya, pero mira, entonces Perú recurrió pidiendo que el límite sea esta línea equidistante, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. La Corte, entonces, y estaba en lo correcto el Perú, ¿no? Pero, entonces, acá, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la decisión de la Corte de la Haya? Entonces, la Corte de la Haya acá, fíjate, no se dio exactamente lo que debía hacer. La línea equidistante debería partir del hito número 1, ¿sí o no? Debería partir ahí desde el hito número 1, correcto. Pero no, pero la Corte de la Haya, fíjate, entonces, considerando en esta zona, fíjate, se encuentra la principal zona pesquera de Chile, ¿correcto? Fíjate, entonces la Corte de la Haya ha decidido mantener, entonces, fíjate, mantener entonces esa zona bajo control chileno. Por lo tanto, también ha mantenido que el límite siga siendo fíjate, hasta el paralelo, ¿ya? Entonces, de tal manera que la frontera actual, entonces va desde el punto número 1 hasta la milla 80, donde está el punto A, correcto, hasta acá, hasta la milla 80. Hasta ahí, entonces, fíjate, está la frontera. Sigue por el paralelo, o sea, ahí no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Recién, desde el punto A acá, que es la milla 80, recién ahí, entonces, fíjate, entonces la línea sigue una inclinación para de esa manera, entonces, fíjate, para entonces darle una área marítima hacia el Perú, ¿no? Justamente, ¿no? Que entonces, ya, entonces, eso justamente es entonces el límite cómo ha quedado definido, ¿ya? Ahora, mediante esta decisión, entonces, ahí está, ¿ya? Así ha quedado definido. Entonces, el límite meridional, ¿cuál es? Entonces va del hito número 1, sigue por el paralelo, del hito número 1 hasta la milla 80. Y recién de la milla 80, ya la línea se inclina hasta las 200 millas, ¿ya? Dándole al Perú, entonces, una área marítima, correcto, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, también aquí podríamos, entonces, también evaluar, muchachos, entonces, acá, a ver, también, entonces, el resultado de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Perú lo que reclamaba era que el límite sea desde esta línea equidistante. Mira, debería partir del hito número 1 y no se ha producido, correcto. No, y no se ha producido, ¿por qué? No se ha producido, ahora, justo ahí viene, fíjate, vamos a ver. No se ha producido, ¿por qué? Porque la Corte de la Haya entonces, ojo, fíjate, ha querido entonces mantener la zona pesquera chilena, correcto, ¿no? Para Chile. Pero ¿por qué entonces no ha sido así? Y debería ser acá, porque al mantenerse esto sigue igual, fíjate, sigue igual. O sea, Tacna prácticamente, fíjate, no tiene mar, no tiene mar. Acá Tacna, mira, no tiene mar. No, no, tenemos mar acá, fíjate, lejos de la costa. Y acá se sabe muy bien, con las exploraciones que se ha hecho, casi no hay tanta riqueza pesquera como cerca de la costa, ¿correcto? No, acá justamente, mira, en realidad entonces, también, claro, los océanos no es que tengan peces en toda su extensión, no, eso está en ciertas zonas, correcto, como el caso del mar peruano acá, por una serie de factores que ahorita vamos a ver, el afloramiento, el zócalo, ahí no hay mucha riqueza, o sea, entonces esto no ha traído mayor beneficio para el Perú, correcto. Aunque en el Perú se ha tomado como que si el Perú le ganó a Chile, ¿sí o no? Le ganó a Chile acá, justamente en este reclamo, en este diferendo marítimo, ¿no? Ahora, entonces, cosa un poco absurda, pero más bien acá tendríamos que ver, entonces, uno, el límite debería ser el delito número 1, entonces, ¿por qué no hizo eso la Corte de la Haya? Y ha hecho entonces que Chile mantenga su zona pesquera. ¿Por qué ha querido quedar bien con Chile? ¿Y saben por qué ha querido quedar bien con Chile? Porque Chile es muy obediente a la ONU. La ONU, fíjate, a la ONU. Sí, muchachos, la ONU. Entonces, pues, no, pero la Organización de Naciones Unidas. Bueno, tú sabes que eso, la ONU está controlada por un grupo de países, ¿no? Justamente, ¿no?
justamente con problema entre ellos y Estados Unidos, ¿no? Y por eso verás ahorita que Estados Unidos o la ONU no hace nada contra Israel. Israel ahora va a hacer una contraofensiva, ¿no? Ante el ataque que ha sufrido, pero ahora qué cosa va a atacar duramente a Palestina, fíjate, y se va a agravar la situación, ¿ya? Bien, entonces, efectivamente, fíjate, de tal manera, entonces, y la ONU que es el organismo que defiende la paz, entonces, fíjate, no va a detener nada a Israel. ¿Por qué? Porque quien gobierna en la ONU es un grupo de países, correcto, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, el otro es Inglaterra, ¿no? Que generalmente son aliados, ¿no? Entonces, Francia, etcétera, ¿no? Pero, y también se encuentra Rusia. Pero, a ver, pero ¿qué ocurre? Fíjate, entonces, ¿qué ocurre? Que la Corte de la Haya, y ahí viene justamente la cuestión, fíjate, no defiende nada, efectivamente, Julián, no defiende nada. Mira, ahora, ¿y qué tiene que ver esto con el mar peruano? Tiene que ver mucho, porque, fíjate, porque entonces Chile sí fíjate, ha obedecido a la Corte de la Haya, entonces, perdón, a la ONU. La ONU, justamente, fíjate, entonces elaboró la Convención del Mar, la Convención del Mar. Entonces, la Convención del Mar, entonces, por la cual, entonces, los países solamente van a tener un mar territorial de 12 millas, fíjate, 12 millas, ya no pueden tener 200 millas, sino 12 millas, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Entonces, Chile justamente que, sí, como el Perú tenía 200 millas, ¿ya? Pero Chile entonces sí ha obedecido a la Corte de la Haya, correcto, ha firmado la Convención del Mar, fíjate. Entonces, como ha firmado la Convención del Mar, que es la Corte de la Haya, es la ONU, la Corte de la Haya es la ONU, correcto. Ese es un tribunal de justicia, ¿no? Supuesta justicia. Entonces, fíjate, como Chile ha obedecido, entonces, ¿qué cosa? Fíjate, lo han premiado. Entonces, justamente, ¿qué cosa? Fíjate, entonces Chile entonces, ha respetado ese control que tiene sobre estas aguas, que no le correspondería, porque geométricamente la línea debería ser una línea equidistante, ¿sí o no? Debería serlo, ¿ya? Mira, entonces vemos qué cosa, la Corte la Haya, muy bien, entonces, ¿por qué? Porque Chile ha obedecido justamente acá, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con el Perú? Fíjate, ahí viene pues, la situación peligrosa justamente que se da para la soberanía de las 200 millas del mar peruano. Entonces, porque el Perú no ha firmado pues la Convención del Mar, ¿ya? Entonces, pero quienes gobiernan el Perú quieren entonces, quieren quedar bien con la ONU, quieren quedar bien con la ONU, fíjate, ¿no? Es como lo que está ocurriendo ahorita que justamente, fíjate, ante el desprestigio por las matanzas o muertes que han habido o asesinatos en el gobierno actual, entonces, internacionalmente, entonces, ahorita la presidenta ha salido a hacer un viaje para ir donde el Papa, ¿sí o no? Correcto, fíjate, para querer quedar bien. ¿Por qué? Porque justamente ha habido una violación a los derechos humanos, ¿no? Porque la Corte Internacional de Justicia ha establecido que ha habido asesinatos, por lo menos en 41 personas. Entonces, fíjate, igualito. Entonces, los gobernantes en el Perú, y en este caso particular, durante el segundo gobierno de Ana García, entonces han querido cumplir también con con la ONU, igual como lo hizo Chile, fíjate. Y para eso entonces, justamente es por eso que justamente han hecho este reclamo con la intención de que entonces, fíjate, el Perú entonces se comprometa a firmar la Convención del Mar, fíjate. Entonces, y eso es lo que se ha hecho, entonces, fíjate. Entonces, cuando el Perú ha recurrido a la Corte de la Haya, que es el Tribunal de Justicia de la ONU, entonces fíjate, el gobierno peruano, entonces, eh, ha dado su compromiso entonces, de firmar la Convención del Mar, ¿correcto? Justamente, fíjate, o sea que el Perú también va a cumplir, así como Chile ha cumplido, el Perú también va a cumplir. Muchachos, ¿y eso qué significa? A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué creen que significa que el Perú entonces se haya comprometido a firmar la Convención del Mar? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces cuando ya el Perú firme la Convención del Mar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eh, mira, lo que va a ocurrir justamente es que ya dice la Convención del Mar, o CONVEMAR, como se llama abreviadamente, que las 200 millas se van a repartir en dos zonas.
una zona de mar territorial que va a ser para el Perú, pero que va a abarcar 12 millas nada más. 12 millas es lo que va el Perú a tener soberanía. Ahora, la otra zona que se va a crear, que es la zona llamada zona económica exclusiva. Repito el nombre, zona económica exclusiva. Que abarca las 188 millas restantes, ¿ya? En esa zona, entonces, justamente es una zona, fíjate, económica. ¿Qué cosa quiere decir? Que justamente en esa zona, justamente van a explotar los recursos marinos aquellos países que tengan la capacidad de poder explotar los recursos pesqueros. O sea, ¿a quiénes se refieren? A los países desarrollados, correcto, a los países desarrollados. O sea, esa zona, eh, ya, eso estamos viendo, fíjate, en la Corte de la Haya, como vimos, aparentemente no, nos favoreció, que nos dio un pedazo de mar. Estamos viendo que, ojo, a cambio de ese pedazo de mar, el Perú se ha comprometido a firmar la Convención del Mar. ¿Y qué significa esto? Significa que la soberanía peruana se va a reducir de 200 millas, se va a reducir a 12 millas, ¿correcto? ¿No? Entonces, el Perú solamente va a tener un mar territorial de 12 millas y las 188 millas restantes, ya esa zona va a ser llamada zona económica exclusiva y el Perú ya no va a tener soberanía, ¿no? Aunque puede pescar, la pesca está condicionada ya a que el Perú entonces tenga flotas suficientes como para poder extraer pescado, correcto. Y como no lo tiene el Perú, porque recuerden que incluso en el Perú, Pesca Perú, que era una empresa del Estado, entonces fue desactivada durante el gobierno de Fujimori. Entonces, justamente, ¿qué cosa quiere decir? Entonces, que los derechos de pesca en esta zona pasan a los países desarrollados, ¿no? Porque dice la Convención del Mar que es para aquellos países que puedan explotar esos recursos, ¿ya? Muy bien, entonces eso es justamente lo que se ha hecho, fíjate. Entonces, fíjate, para que, entonces, a cambio de esto, ¿no? Entonces, han hecho un juego con la Corte de la Haya, o sea, con la ONU, ¿no? Entonces, el Perú quiere cumplir con la ONU, así como ellos quieren, fíjate, ¿no? Efectivamente, mira, eso, Julián, eso es. Por eso que incluso, mira, ahí les agrego incluso que leyendo documentos de la Cancillería peruana, entonces, fíjate, en esos informes o pronunciamientos, la Cancillería peruana está pidiendo que el Perú ya termine de firmar la Convención del Mar. Fíjate, que firme entonces justamente la Convención del Mar. Correcto, lo está pidiendo, fíjate, lo está pidiendo. ¿Ya? Entonces, justamente ahí está. Mira, entonces esa petición. Ahora, claro, habría que ver cuándo se podría hacer, ¿no? De repente esto no va a ser tan fácil, justamente a raíz, porque imagínate que podría, ¿qué cosa? También generar una serie de protestas, justamente, ¿no? Entonces, ¿no? Justamente de aquellos sectores que sí defienden la soberanía marítima de las 200 millas, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, entonces justamente ahí estamos entonces justamente en ese proceso, fíjate. Entonces, probablemente entonces el Perú entonces termine, ¿qué cosa? Ratificando la Convención del Mar, ¿ya? Y se reduzca la soberanía. Ahora, muchachos, claro, va a ser una pérdida de soberanía sería, pero acá, muchachos, también lo que hay que ver, que no solamente sería eso el problema, porque fíjate, porque si bien nosotros necesitamos 200 millas, necesitamos 200 millas, justamente, entonces, para utilizar todos esos recursos para la alimentación de la población peruana, y que eso también es algo que debemos hacer, no solamente defender la soberanía de las 200 millas, sino utilizar los recursos marinos, justamente, efectivamente, mira, entonces, para la alimentación de la población peruana, porque ahorita, ¿cuál es la situación? Tenemos 200 millas, fíjate, los recursos, los recursos no le explotan, fíjate, no se explotan para beneficio de la población peruana, sino que esos recursos, o sea, tenemos 200 millas, los recursos los están explotando empresas extranjeras. Mira, empresas transnacionales. Por ejemplo,
¿no? Que a raíz que han habido una serie de casos judicializados, entonces con los ministerios, con ministros de pesquería anteriormente, entonces se sabe que ahí operan, por ejemplo, empresas pesqueras transnacionales, por ejemplo, Austral Pacific, Austral Group, son empresas transnacionales, o sea que están aprovechando los recursos justamente pesqueros. Mira, y la ONU, obviamente, fíjate, está, es cierto, generador de conflictos, ¿ya? Muy bien, entonces, eso hay que hacer, muchachos. Entonces, sí, también, si bien necesitamos 200 millas, también necesitamos que esos recursos se puedan utilizar en mayor medida para la alimentación de la población peruana. Efectivamente, tenemos anemia, justamente, fíjate. Incluso la misma ONU, la ONU que estableció su famosa Agenda 2030, fíjate, donde han elaborado 17 objetivos, ¿no? Que debemos lograr para 2030, ¿no? Donde dice que primero hay que acabar con la pobreza, que luego hay que acabar con el hambre, fíjate, con el hambre. Si queremos acabar con el hambre, en el caso del Perú, entonces utilicemos los recursos marinos justamente para mejorar la nutrición de la población, ¿no? Justamente, que es lo que no se está dando, correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos también que defender el mar peruano, ¿no? Los recursos que justamente se utilicen para satisfacer necesidades, las necesidades de la población peruana, que lo requiere, ¿no? Justamente acá, ¿ya? Entonces, ya, eso punto. Ahora, bien, Profe, vamos a... Dime. una consulta, entonces para efectos legales y formales, ¿no? Entonces aún nos pertenecen las 200 millas hasta que no se firme la Convención del Mar, ¿cierto? Sí, exacto, formalmente, entonces el Perú, es justo, por eso fíjate, entonces el Perú todavía conserva una soberanía de 200 millas y a esta zona que controla el Perú se le llama dominio marítimo, correcto, por eso el Perú tiene un dominio marítimo de 200 millas, no tiene, como Chile que ha firmado la Convención del Mar, que tiene un mar territorial de 12 millas, ellos tienen mar territorial, pero tu mar territorial solamente tiene 12 millas. En cambio, el Perú tiene dominio marítimo, ya que abarca 200 millas, ¿no? Por lo menos hasta que no se firme, entonces, la Convención del Mar. Ya, ahora, a este dominio marítimo también, fíjate, al Perú también le denominamos mar de Grau, justamente, ¿no? Porque recuerdo que así a Grau también defendió entonces al Perú, ¿sí o no? Igual, entonces le ha dado el mar de Grau desde el año 1984. Muy bien, entonces ya tenemos así. Ya justo, entonces ahí está, mira, Julián, justamente eso, lo que vemos, pero lo que ya, efectivamente, ya, correcto. Mira, Julián, entonces todos son aspectos que justamente, entonces es un tema bastante interesante. De repente, a ver, mira, podemos seguir hablando sobre el punto también muy importante. Ahora, pero lo que vamos a hacer en estos momentos, vamos a pasar ya mira, al segundo punto, que es referente a las características que tiene el mar peruano. Correcto, vamos a ver cuáles son sus características, fíjate. A ver, correcto, ya, sus características. Y vamos a ver que ahí está. ¿Cuál es el color que tiene el mar? Por ejemplo, vamos a ver, los mares son de color azul, pero el mar peruano no es de color azul, es de color verdoso, ¿no? Justamente, fíjate. Su temperatura, ¿cómo es la temperatura? La salinidad, ¿ya? Esos aspectos vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, mira, con respecto a las características del mar peruano, ¿ya? Entonces, hay que identificar que tenemos acá, mira, tenemos con respecto al mar, hay que distinguir, a ver, primero la temperatura. ¿Cuál es la temperatura del mar peruano? ¿Ya? En general, o sea, nuestro mar, entonces debería ser cálido, totalmente cálido, ¿no? Así como hay al norte, pues cuando vamos, o todos sabemos que en las playas de Tumbes, de Piura, el mar es cálido, caluroso, ¿correcto? ¿No? Entonces, así, esa zona, así como es esa zona norte del mar es caluroso, todo el mar peruano debería ser cálido, todo debería ser cálido, correcto. O sea, pero acá el clima, el mar no debería ser frío, debería ser cálido. ¿Por qué? Porque somos un país tropical.
o sea, por nuestra ubicación latitudinal, entonces nosotros estamos cerca de Ecuador. Por lo tanto, es normal, o debe ser normal, que nuestro mar debería ser cálido, correcto. Sin embargo, vamos a ver entonces, en el mar peruano ya sus temperaturas son mucho menores. El mar peruano es relativamente frío, correcto, ¿no? Eso, las temperaturas son acá, mira, 18 grados. Las temperaturas son más bajas. Nuestro mar es frío, ¿no? Como podemos comprobar cuando vamos a la playa, ¿no? Justamente ahí está, ¿ya? Ahora, muy bien, entonces, pero vamos a ver entonces que también en nuestro mar, entonces, ¿por qué es frío si debería ser caliente? ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué se debe esta frialdad? A ver, y es ahí entonces le vamos a justamente a examinar entonces, fíjate, y esta gran pregunta. Entonces, ¿por qué el mar peruano es frío? Correcto, ¿ya? Y vamos a ver que es frío justamente, muchachos. A ver, vamos a ver por qué, fíjate, porque hay un proceso justamente en nuestro mar que justamente se llama el afloramiento, correcto, el afloramiento. Mira, que vamos a ver a continuación, ¿ah? Mira, ¿cómo es nuestro mar? A ver, mira, entonces veamos acá los vientos alisios, fíjate, los vientos alisios, ¿no? Tenemos acá en la costa peruana, soplan del continente hacia el mar, correcto. Entonces, esos vientos van a soplar del continente hacia el mar. Ahora, muy bien, al soplar entonces del continente hacia el mar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Fíjate. Entonces, estos vientos van a alejar el agua de la superficie lo van a alejar, ¿no? El agua se va calentando por la radiación solar, o sea, van alejando las aguas, pero al alejar de las aguas también van a provocar, también fíjate, que suban o van a provocar el ascenso, podemos decir así mejor, el ascenso, entonces fíjate, de las aguas profundas, justamente fíjate, que son frías, correcto, ¿no? Entonces van a provocar este ascenso, fíjate, de las aguas profundas, que son frías, correcto, ¿no? De esa manera, entonces, fíjate, van a provocar un enfriamiento en la superficie del mar, correcto. Justamente, entonces, nuestro mar ya no va a estar caliente, fíjate, por la radiación solar que está recibiendo. Ya no, pues, justamente. ¿Por qué? Porque por un lado el viento está alejando el agua caliente, por otro lado está haciendo aflorar, eso se llama afloramiento, está a aflorar, o sea, está provocando, fíjate, un surgimiento entonces de aguas profundas, correcto, un surgimiento de aguas profundas, de aguas frías, ¿sí o no? Entonces, es justamente por eso que nuestro mar es frío, correcto. Es frío porque justamente las aguas están saliendo del fondo, porque se está dando un afloramiento. Mira, y acá es muy interesante, ojo, ¿por qué? Porque tiempo atrás, cuando vino este naturalista alemán, Alexander von Humboldt, mira, Alexander von Humboldt, que él estudió la corriente peruana que lleva su nombre, corriente de Humboldt. Entonces, él pensaba que el mar peruano es frío porque vienen aguas de la Antártida, ¿no? Justamente, fíjate, donde las aguas son sumamente frías, como sabemos, ¿no? Pero él pensaba así, que nuestro mar era frío porque vienen aguas de la Antártida. Pero no es así. Nuestro mar frío no es porque venga agua de la Antártida, sino porque vienen aguas de dónde? De las profundidades, fíjate, las profundidades, porque hay un afloramiento, correcto, hay un afloramiento, fíjate. Ahora, justamente, y fíjate, ese afloramiento entonces es el causante de qué? De la relativa frialdad de nuestro mar, correcto, ¿ya? Ahora, a su vez también, la pregunta sería, entonces también, a ver, también que este afloramiento, a su vez, fíjate, está siendo originado por quién. A ver, estamos viendo que está siendo originado por quién. Por los vientos alisios, ¿sí o no? Fíjate, los vientos alisios, al soplar del continente hacia el mar, están entonces, fíjate, están arrastrando las aguas lejos de la costa, haciendo que surjan las aguas del fondo, justamente que deben compensar a las aguas que se están alejando, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Generando. Pero fíjate, entonces el causante del afloramiento son los vientos alisios, correcto, exacto, que van a revolver las aguas del mar, fíjate,
Claro, y vamos a ver que eso también va a ser, que fíjate, que va a generar qué cosa, que salgan sales, que el mar peruano sea más salado, y al haber mayor salinidad va a haber más nutrientes, fíjate, van a haber eh, más sustancias nutritivas para el fitoplancton, justamente, fíjate, que son las algas microscópicas que sirven de alimento para los peces, ¿no? De tal manera que el afloramiento se va a convertir también, no solamente en el gran causante de la frialdad del mar, sino también el gran causante, ¿qué cosa? Fíjate, de la riqueza de nutrientes, de fitoplancton y de peces que tiene el mar peruano, correcto. Pues, ese es el factor más importante, mira. Ahora, pero repito, el afloramiento no va a producir, lo producen los vientos alisios, correcto. Eso, fíjate, cuando los vientos alisios, entonces estos soplan durante varios días seguidos con fuerte intensidad, entonces, fíjate, generan este afloramiento, ¿ya? Por eso que, mira, incluso el afloramiento realmente se intensifica en invierno, que los vientos alisios justamente son más fuertes, ¿ya? Normalmente, fíjate, pero este año justamente han tenido un debilitamiento, justamente, fíjate, los vientos se han debilitado, como ha habido fenómeno del niño, ¿ya? Los vientos alisios han estado débiles, entonces, más bien ahorita lo que estamos viendo, fíjate, en estos días, la semana, ¿no? Que está volviendo a hacer frío acá, a ver, quienes estamos acá en Lima, ¿no es cierto, muchachos? Ya, a ver, entonces nuevamente, mira, frío en la noche, viento muy fuerte, está haciendo viento muy fuerte en la noche. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que en los próximos días va a haber afloramiento, fíjate, va a haber afloramiento. ¿Por qué? Porque se está recobrando, fíjate, recobrando la fuerza de los vientos alisios. Y estos van a entonces provocar afloramiento, fíjate. Y eso va a ser bueno, justamente, porque ese afloramiento va a generar, fíjate, la salida, ¿no? También de sales y de nutrientes para el fitoplancton. Entonces, fíjate, entonces va a haber más fitoplancton. El fitoplancton se va a multiplicar en mayor medida y al multiplicarse el fitoplancton, entonces va a haber más alimento para los peces. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, mira, la anchoveta, que en este año se ha ido, ¿no? Alejándose de las aguas calientes, porque es la anchoveta de aguas frías, entonces ahora va a volver, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya se está volviendo el enfriamiento con el afloramiento, el enfriamiento y hay nutrientes, ¿sí o no? Entonces va a haber fitoplancton, fíjate. Entonces va a tener mucho alimento esta especie, ¿ya? Justamente, exacto. Vamos a ver, en este caso, a ver, sí, algunas especies de aguas frías van a abaratarse, como el jurel. Jurel es, mira, el jurel que más bien ha estado escaso este año. ¿Por qué? Porque el jurel, como es de agua fría, se ha tenido que alejar de la llegada de las aguas calientes con el fenómeno del niño, correcto, ¿ya? Pero ahora se va a recobrar. Por eso que, mira, ahorita los empresarios pesqueros que justamente están pidiendo ya al gobierno que les den la licencia para poder entonces extraer la anchoveta, fíjate, ¿no? Justamente, fíjate. Entonces, ¿por qué? Porque se están recobrando las condiciones normales que tiene el mar peruano, ¿no? Que gracias a los vientos alisios se produce el afloramiento en la corriente peruana, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, debido también a esto, fíjate, debido a este afloramiento, el mar peruano tiene alta salinidad, correcto, fíjate, la alta salinidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es la salinidad? Entonces, la salinidad, especialmente la corriente peruana, ¿ya? Pero la salinidad, vamos a ver que fíjate, es alta en solamente la corriente peruana, correcto. Porque al norte, allá en Pura, allá hay menos salinidad, porque en verano como llueve, entonces los ríos llevan mucha agua hacia el mar, ¿no? Entonces, y baja la salinidad, ¿no? Porque está llegando agua dulce, correcto, ¿ya? Entonces, en el norte, las playas del norte son más calientes, pero tienen menor salinidad. En cambio, acá en la costa centro-sur, acá donde se da el afloramiento, entonces las aguas son frías, tienen mayor salinidad. Al tener más salinidad, también hay más nutrientes para el fitoplancton. Al haber más fitoplancton, el mar va a tener color verdoso, ¿sí o no? Correcto. Tener justamente este color verdoso es otra característica del mar, fíjate. Va a haber abundancia de peces, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Ya que el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia. El fitoplancton sirve de alimento a los peces, ¿no? Y los peces sirven de alimento a las aves guaneras, a los lobos marinos, sirve al hombre, etcétera, etcétera. Hay toda una cadena alimenticia, pero que empieza con el fitoplancton, ¿no? ¿Ya? Ahora,
Vamos a ver entonces cuáles son los factores de la riqueza del mar peruano. Mira, entonces, los factores de la riqueza del mar peruano, entonces, son varios, ¿no? Entonces, siendo el principal, ¿quién? El afloramiento, correcto, ¿no? Porque hemos visto que el afloramiento, también, fíjate, entonces, va a generar justamente, entonces, acá, mayor riqueza de nutrientes en la superficie del mar, ¿sí o no? Por lo tanto, el fitoplancton, que son algas microscópicas, entonces van a poder alimentarse y van a poderse multiplicar, ¿no? Justamente, ¿no? De tal manera, entonces, que el fitoplancton al multiplicarse, también va a proporcionar mayor cantidad de alimento para los peces. Correcto, ¿no? El afloramiento está permitiendo esto, fíjate. Si no hubiera afloramiento en nuestro mar, entonces, fíjate, entonces no, ya no subirían estas sales, estos nutrientes, ¿sí o no? La superficie del mar sería pobre en esto. Ya no habría mucho fitoplancton, ¿sí o no? Y no habría muchos peces, correcto. El afloramiento es el factor más importante. Ahora, ¿qué genera qué cosa? El ascenso de aguas frías genera sales, más nutrientes. Pero también va a generar, fíjate, con la frialdad que haya más oxígeno. Y con el oxígeno, entonces también los peces van a poder respirar más, mira. O sea que el afloramiento genera toda una serie de beneficios, ¿ya? Para el fitoplancton y los peces. Ahora, otro factor muy importante, vamos a ver, muchachos, cuál es la amplitud del zócalo continental, fíjate, ¿ya? También es muy importante el zócalo continental. Es muy amplio. En el zócalo continental hay sectores que es amplio y hay sectores que son angostos, ¿correcto? En el zócalo continental, ¿qué viene a hacer justamente acá? Mira, vamos a ver acá, el zócalo, ¿ya? El zócalo continental, vamos a ver que, fíjate, es aquella, a ver, fíjate, eh, viene a ser aquella parte de relieve submarino, ¿ya? Fíjate, que presenta, o que se inicia en la orilla, llega hasta 200 metros de profundidad, ¿correcto? Esta zona se caracteriza porque tiene escasa inclinación, porque máximo 200 metros, fíjate, ¿correcto? ¿Ya? Justamente aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, esta zona del Zócalo, entonces, fíjate, también se considera que es parte del continente que se ha sumergido. O sea, si hay Zócalo, ya, vamos a esto también, el origen del Zócalo, es porque una parte del continente se ha hundido en el mar, ¿correcto? Entonces, a esa porción del continente que está cubierta por el mar, a eso propiamente se le llama Zócalo. Ahora, vamos a ver, esta zona, el Zócalo, fíjate, va a contribuir a la riqueza, justamente, fíjate, también, a la riqueza pesquera. ¿En qué sentido? Justamente, fíjate, bueno, vamos a ver que su escasa profundidad, mira, a esta zona van a entrar los rayos solares, van a permitir entonces una zona fótica, que quiere decir zona iluminada, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se puede hacer qué cosa? La fotosíntesis, correcto, ¿no? Entonces, en esta zona se va a dar la fotosíntesis, o sea, el fitoplancton puede justamente qué cosa existir, porque hay radiación solar y puede entonces hacer la fotosíntesis, ¿correcto? Ahora, pero necesita nutrientes el fitoplancton. Los nutrientes, vamos a ver, justamente lo va, entonces, ¿qué cosa? Lo va a sacar el afloramiento. Pero fíjate, esos nutrientes, justamente, ¿qué cosa? Esos nutrientes, ¿de dónde provienen? Esos nutrientes provienen del zócalo, fíjate, proviene del zócalo. Y que el zócalo, fíjate, a su vez ha captado estos nutrientes, lo ha captado, fíjate, justamente, mira, de los ríos costeros, ¿ya? Los ríos de la costa, fíjate, están llevando sustancias hacia el mar, ¿sí o no? No solamente están llevando piedra, arena, barro, no, también están llevando sustancias orgánicas, los minerales de los suelos que han sido erosionados arriba en la cordillera. Esos nutrientes de los suelos, fíjate, esos nutrientes se están depositando en el zócalo, fíjate, en el zócalo, ¿ya? Entonces, mira, entonces se están acumulando porque el zócalo, ¿ya? Entonces, gracias al zócalo, si no hubiera zócalo, esos nutrientes se irían al fondo del mar, y se perdería, correcto. El zócalo está reteniendo esos minerales que van a servir de nutrientes para el fitoplancton, ya, ¿no? Cuando lleguen a la superficie, ya debido al afloramiento, ¿ya? Entonces, ojo, el zócalo es importante, entonces, ¿por qué? Porque, fíjate, retiene, entonces, acá,
entonces los nutrientes que los ríos llevan hacia el mar, ¿no? Y permitiendo que el afloramiento lleve nutrientes a la superficie marina, ¿ya? Por eso vamos a ver, fíjate. Entonces, eso, los lugares que tienen mayor cantidad de zócalo tienen más nutrientes y tienen más fitoplancton, fíjate. Es el caso de quién, acá, de Chimbote, fíjate, Chimbote. Chimbote es la principal zona pesquera del país, justamente, fíjate. Entonces, ¿por qué? Porque se están dando los dos factores. Hay afloramiento y hay zócalo muy amplio. Fíjate, esa es la parte más ancha del zócalo, correcto. Por eso también, fíjate, si nos preguntaran, ¿en qué lugar del mar peruano el zócalo tiene mayor ancho? Es en la zona de Chimbote, ¿ya? Llega hasta 140 kilómetros, fíjate. Es rico en sedimentos. Todo esto más el afloramiento hace que la superficie del mar sea rica en nutrientes, ¿no? Para el fitoplancton, ¿ya? Ahora, ahí tenemos el tercer factor, es el fitoplancton, que es el alimento para los peces, ¿no? ¿Correcto? Ya, ahí está. Hemos visto que el fitoplancton es abundante gracias a qué cosa, al afloramiento y el zócalo, que hacen que la superficie del mar sea rica en nutrientes, ¿no? Que es el alimento para estas algas microscópicas, que es el fitoplancton, ¿ya? Ahora bien, veamos un cuarto factor también. También, fíjate, también en la generación y variedad de la riqueza del mar peruano, fíjate, también van a contribuir también las corrientes marinas, justamente que entran a nuestro mar. Mira, en el mar peruano vamos a ver que acá entran varias corrientes marinas, no solamente la corriente de Humboldt, que va de sur a norte, mira, hasta Punta Aguja, donde se desvía, sino que también entra la corriente del Niño, es de aguas cálidas, correcto. Y cada corriente tiene sus propias especies. Pues mira, en la corriente del Niño, ¿qué encontramos? Abundancia de el bonito, encontramos, por ejemplo, también hay tortugas, encontramos la pota, que es calamar gigante, encontramos especies como el perico, por ejemplo, fíjate, el perico, el atún, es de aguas cálidas, ¿ya? Langostinos, son de aguas cálidas, aunque no son peces, ¿no? Son crustáceos. En la corriente peruana, son peces son distintos, fíjate, porque es de aguas frías, ¿correcto? Entonces ahí encontramos especies como ¿quién? Como la anchoveta. Ahora, también fíjate, acá también incluso es más variado. La corriente peruana, acá, fíjate, está formando dos ramales paralelos. Se llaman así, la corriente costera del Perú, porque está pegado a la costa. Mira, esta es más fría por el afloramiento. Entonces, allí abunda la anchoveta. Paralela a la corriente costera, mira, también está circulando la corriente oceánica, ¿no? Oceánica, que está para el lado del océano. Esta ya es menos fría. Al ser menos frías, entonces tienen otro tipo de peces. Por ejemplo, ahí abunda ¿quién? La corvina, la merluza, son especies muy codiciadas. También hay gran cantidad de bonitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjate, entonces los peces son distintos. ¿Por qué? Porque hay variedad de corrientes marinas, ¿correcto? Entonces, fíjate, las corrientes marinas también están contribuyendo a que en nuestro mar tengamos variedad de peces, porque esta corriente tiene variedad de temperaturas y de salinidad. Así que también, entonces, tengan peces muy distintos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, muchachos, entonces ya la explicación y pasamos rápidamente al desarrollo de la práctica dirigida, ¿ya? A ver, vamos a ver la primera pregunta. A ver, muchachos, ¿qué responderíamos acá? A ver, nos dice que el mar peruano está ubicado en el sector suroriental del Océano Pacífico, correcto, ¿no? Siendo una característica principal entonces ahí, para completar, hay un espacio para completar entre sus características principales, dice, ¿no? Pero dice, coma, lo cual está asociado a la concentración de fitoplancton. Ojo, o sea, nos dice que esa característica, ya, muchachos, ¿se debe qué cosa? A la abundancia de fitoplancton, ¿sí o no? Correcto, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A, correcto. El mar peruano, exacto, ¿no? Acá hay una relación correcta, ¿no? Entonces su característica va a ser verdoso, ¿por qué? Por la abundancia de fitoplancton. Entonces hay una relación correcta, por lo tanto, esa es la respuesta. Muy bien. En efecto, muy bien, ¿no? Correcto, muy bien la respuesta, ¿no? Pasamos a la pregunta número 2, ¿ya? A ver, donde nos dice que tomando en cuenta las características del mar peruano, el área de mayor extensión, se está refiriendo a la zona fría, ¿no? Es
que abarca la corriente de Humboldt, que va desde Tacna hasta Punta Aguja, allí en Piura. Dice, indique lo verdadero o falso. Entonces, ¿cuál sería lo falso? A ver, uno, presenta agua fría debido a su ubicación latitudinal. Ya, esta primera ya sabemos que es falsa, ¿sí o no, jóvenes? Porque las aguas son frías debido al afloramiento, ¿sí o no? Entonces, esto es falso. La segunda, baja salinidad debido al proceso de afloramiento, también es falso, porque más bien el afloramiento genera, más bien el ascenso de sales, una mayor salinidad, correcto. La segunda es falsa. La tercera, su alta salinidad permite la flotabilidad de fitoplancton. Es cierto, la salinidad y más la frialdad van a hacer que las aguas del mar sean más densas. Al ser más densa, entonces el fitoplancton puede flotar más. Por lo tanto, es cierto la tercera proposición, ¿ya? Es cierto. De ahí entonces que la respuesta correcta es la letra E. Perfecto, la letra E, ¿ya? Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es la respuesta? El mar peruano es uno de los mares más ricos a nivel mundial debido a la presencia de ¿qué? ¿Cuál sería la presencia de qué? Siendo también causantes de la coloración verdosa. A. Sería entonces en este caso el fitoplancton, ¿no? El fitoplancton. Ahí está, correcto, ¿no? El cual a su vez es abundante por el afloramiento, ¿no? Ya, ahora, vamos a la pregunta número 4. A ver, nos habla que es la prolongación de la corteza continental. Habíamos visto que eso es el zócalo continental o también llamado plataforma, ¿ya? O también se le llama plataforma. Es la parte del continente que está sumergida en el mar. Sí, esa es la respuesta, la letra E. ¿Ya? La plataforma o también llamada el zócalo continental, ¿ya? Lo demás son otras partes del talud, que es la zona inclinada que sigue después de la plataforma o zócalo continental, ¿no? A ver, finalmente ya la pregunta 5 y 6 para concluir, sobre las corrientes marinas, ¿no? A ver, nos dice, la primera es falsa, ¿no? Que nos dice que la corriente del Niño tiene una gran concentración de fitoplancton, y no es así. Entonces, no, porque ahí no hay afloramiento. Al no darse el afloramiento, entonces hay poco fitoplancton, poco fitoplancton. Por eso que ese mar, el mar del norte, sí es azul, ¿no? Justamente. ¿Por qué? Porque no hay mucho fitoplancton, pues. Y si no hay mucho fitoplancton, justamente es porque no hay afloramiento ahí, como en la corriente peruana, ¿ya? La primera es falsa. Ahora, la segunda proposición, la corriente peruana recorre de sur a norte, ¿sí? Llegando hasta los 5 grados de latitud sur, sí, esta es la zona que se llama Punta Aguja, sí, que está ubicado a los 5 grados de latitud sur. Entonces, esta proposición es correcta, ¿ya? Ahora, veamos, la tercera proposición, la corriente peruana logra alcanzar un máximo de 200 millas durante el invierno, es correcto, fíjense, sí, justamente la corriente peruana aumenta hasta 200 millas. Eso es por eso que también este ancho de 200 millas es una de la corriente peruana, es uno de los fundamentos por el cual el Perú entonces sostiene su derecho a las 200 millas, porque la corriente peruana tiene ese ancho de 200 millas, ¿ya? Ahora, la cuarta proposición, la corriente del Niño viene del Golfo de Guayaquil, verdadero, porque esto viene del Golfo de Guayaquil en Ecuador, sí, donde las aguas son muy calientes, sí, eso es verdadero. Por lo tanto, entonces tenemos, a ver, verdadero, entonces tenemos, sí, la letra E, correcto, es la letra E, ¿ya? A ver, pasamos a la pregunta número 6. A ver, nos hablan de los factores, ¿no? Factores generan abundancia de recursos hidrobiológicos, o sea, abundancia de peces, de aves, de mamíferos que tenemos en el mar peruano. A ver, factor de esa riqueza es el afloramiento, sí, verdadero, sí o no, correcto. La dos, la elevada concentración de plancton y de sales, sí. El plancton es el fitoplancton más el zooplancton, ¿no? Que son animales microscópicos, correcto. Ese es el alimento para los peces, pues correcto, ¿no? Y hay bastante sales por el afloramiento. Tercera, la amplitud del zócalo continental de la salida. Ah, también verdadero. Las tres corresponden, ¿sí o no? Por lo tanto, muchachos, ¿cuál es la clave? La letra A. Correcto, muy bien, la letra A. Bien, y ya con esto, entonces, muchachos, hemos terminado justamente ya la práctica y la clase hoy día sobre el mar peruano, ¿no? Justamente el mar peruano
nuestro mar que justamente debemos hacer que sea totalmente peruano, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Y que justamente sirva pues entonces también para, entonces también un mayor consumo de pescado, ¿sí o no? Entonces tenemos que consumir más pescados, ¿ah? También ahí está parte también de nosotros, también de contribuir justamente. Muchachos, se acabó, ¿ya? Muy bien, se terminó la clase. Muy bien, hasta luego entonces, nos despedimos, ¿ya? Hasta luego también, Cecilia, ¿ya? Gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias.